Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 6 hablando de pruebas y depuración. Vamos a cerrar este tema entonces hablando de la metodología de depuración, debugging, para deshacernos de los bugs, de los errores. En este diagrama de flujo aquí lo que estoy representando es esa metodología, cómo es ese flujo en el que yo desarrollo un programa, hago pruebas y depuro. Entonces hacemos el desarrollo del programa, que es de los que hemos venido hablando todo el curso. Después de terminar el desarrollo vamos a hacer las pruebas, que es lo que hemos venido hablando esta unidad, y en esas pruebas pues vamos a tener dos posibles opciones, que no hay fallos, no encontramos ningún fallo, ¿cierto? En ese caso pues terminamos el desarrollo del programa, pero si encontramos fallos, que es lo que sucede la mayoría de las veces, entonces tenemos que ir al proceso conocido como la depuración. Entonces, aprendamos a diferenciar ese concepto. Una cosa es el proceso de pruebas y otra cosa es la depuración. La depuración es el proceso mediante el cual yo trato de averiguar cuáles son las causas que me generaron a mí un fallo. ¿Listo? Y para esa depuración nos debemos ayudar del depurador. Las herramientas de desarrollo que se utilizan en los diferentes lenguajes de programación tienen depuradores, que son herramientas que permiten ejecutar el programa paso a paso, ver los valores de las variables. Es muy importante utilizarlos para ese proceso de depuración. Y unos consejos generales para la depuración es que antes de probar una hipótesis hay que tratar de anticipar los resultados, es decir, cuando uno está tratando de averiguar cuál es la causa del error, entonces uno tiene unas hipótesis. ¿Ve? ¿Será que es esto? ¿Será que es aquello? ¿Será que es este tipo de datos? ¿Será que es este tamaño de este arreglo? Antes de hacer la prueba de si es el tamaño del arreglo, hay que pensar qué espera uno de hacer esa prueba. ¿Qué pasa si duplico el tamaño del arreglo o si lo reduzco? Analizo el algoritmo y veo qué espero. Luego hago la prueba y en ese momento corroboro si es lo que esperaba o no. Hay que analizar las pruebas que fallan como las que no fallan para poder construir hipótesis sobre lo que está sucediendo. Hay que desarrollar esa habilidad de conectar las dos cosas, las pruebas que fallan y las que no fallan. Anote las pruebas que ha hecho y si han fallado o no. Muchas veces el proceso de depuración puede ser muy largo, puede demorarse horas, días, semanas depurando un programa, y a uno se le empieza a olvidar cuáles son las pruebas que ya hizo, las pruebas que no hizo, las hipótesis que ha considerado. Entonces es bueno ir apuntando todas esas cosas que uno va haciendo. Entonces el depurador es una herramienta simple pero muy útil. Lo principal, sin embargo, es el análisis que uno haga de la prueba. El depurador le permite hacer diferentes pruebas, ver los valores, pero el depurador no hace ningún análisis por uno. Cerremos entonces con este ejemplo. Tenemos, miren ustedes, dos funciones. La función silly invoca a la función ispal, que está aquí arriba. Entonces vamos a hacerle algunas pruebas, vamos a depurar entonces este programa. Hacemos una prueba muy sencilla. Invocamos, aquí tenemos, digamos, la consola, donde estamos invocando la función silly con el valor 2. Miremos rápidamente que la especificación de silly dice que asume que n es un entero mayor que 0, y lo que hace es que obtiene n elementos del usuario e imprime si la lista es palíndroma o no, de lo contrario. Es decir, recibe del usuario un arreglo de elementos y verifica si es palíndroma o no. Palíndroma, recordemos, es un arreglo que se lee de la misma manera al derecho y al revés. Es decir, si lo miramos del primer elemento al último, encontramos los mismos elementos que si arrancamos del último hasta el primero. Entonces, ingrese elemento A, ingrese elemento B, es decir, ingrese A y B, y me está diciendo el arreglo A y B, y él me responde que sí, es decir, que sí es palíndroma, pero sabemos que AB no es lo mismo que BA. Entonces tenemos un error.
hay un fallo y vamos a empezar a depurar. ¿Qué hacemos entonces? Una estrategia muy simple inspirada, digamos, en el algoritmo de bisección que ya habíamos visto, es que cogemos el programa y nos vamos a parar en la mitad del programa. Vamos a pararnos aquí en la mitad del programa y ver si en ese momento las cosas van bien. Ejecutamos, ponemos entonces un print ahí para inspeccionar la variable result. Y vemos entonces que ese print nos dice que tenemos en ese arreglo la letra B solamente. Entonces algo anda mal en ese momento. Vamos a darnos cuenta entonces que esta inicialización de result no va dentro del for, va por fuera, porque si no, cada vez que entremos al for, pues estamos volviendo a crear esa lista vacía y estamos borrando los otros elementos. Hacemos de nuevo una prueba, ingresamos A y B, ya sí podemos ver que el arreglo está bien, pero nos sigue diciendo que esa sí es una lista palíndroma. Entonces vamos a seguir con el análisis. Ya sabemos entonces que debido a que esto salió bueno, ya sabemos que nos tenemos que concentrar en esta parte del programa. Y en esta parte del programa, lo más interesante que hay es la invocación de esta función. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte del programa y vamos a aplicar de nuevo la misma estrategia. Parémonos en la mitad, aquí, en la mitad del programa. Vamos a hacer entonces, a poner un print, vamos a imprimir las dos variables a ver qué valores tienen. ¿Qué encontramos entonces? Este es el print que hemos puesto. Aquí vemos entonces que la variable x, ¿cierto? Es el primer print, o sea, esto recibe AB, que era lo que esperábamos. Temp tiene AB, es decir, tenemos dos listas iguales. Pero si ustedes observan acá, aquí habíamos invocado reverse, el método reverse para obtener en temp una lista invertida, pero no se invirtió. ¿Por qué no se invirtió? Si observamos, fácilmente podemos notar que nos faltaron los paréntesis para invocar el método reverse. Hacemos la prueba siguiente y ya encontramos, tenemos BA, BA. Sí se invirtió, pero se invirtieron ambos. También X se invirtió. Entonces, si observamos, tuvimos el problema del aliasing que habíamos discutido en la unidad 5. Como X es un tipo de dato mutable, habíamos en temp realmente generado no una copia sino un alias, lo corregimos haciendo una clonación, como lo vemos aquí. Hacemos de nuevo la prueba y finalmente obtenemos el resultado esperado. En esta tablita podemos ver unos consejos generales para los procesos de depuración. Estos son errores típicos que nos podemos encontrar. Pasar argumentos a una función en orden equivocado. Sucede con mucha frecuencia. Recuerden que el orden es obligatorio a no ser que estemos haciendo el paso de argumentos por nombre, siendo explícitos con los nombres de las variables, pero eso no se hace con mucha frecuencia. Confundir mayúsculas y minúsculas, otro error muy común. Olvidar dar un valor inicial a una variable. Los valores iniciales son muy importantes. Esperar que dos valores float sean exactamente iguales. Eso lo discutimos, recuerden, en la unidad 3. Los valores float son aproximados. Olvidar los paréntesis al invocar una función. Acabamos de ver un ejemplo de eso. Vincular dos variables a un mismo dato en lugar de clonarlas, es decir, el problema del aliasing. Entonces, estos son algunos de los tipos de errores que uno comete más comunes.